el podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate que nos acompañan como cada semana en el podcast de Cuba Debate. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y a propósito de los últimos acontecimientos que han sido noticias en todo el mundo. Nos referimos precisamente a los eventos telúricos, a los sismos que han ocurrido en Turquía y en Siria y que han dejado hasta la fecha más de 30.000 muertes en esas regiones. Por supuesto que esto no es un acontecimiento o un fenómeno natural que solamente tenga que ver con esa región, sino que también tiene un impacto en nuestro país. A propósito de ese tema, vamos a conversar en el podcast de Cuba Debate con el doctor Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional. Muy buenas tardes. Como decíamos, recientemente ocurrió un sismo de gran intensidad en Turquía y vuelven las alarmas sobre los eventos telúricos. Profe, me gustaría conocer cómo surgió este terremoto, qué son exactamente los terremotos o los sismos, para que las personas pudieran entender a qué nos estamos refiriendo. Buenas a Cuba Debate, a Oscarito, que muy amablemente nos ha localizado en la estación central del Servicio Sismológico Nacional para hablar un poco sobre el terremoto de Turquía y el peligro sísmico del territorio nuestro de Cuba, y buenas a todos los seguidores de Cuba Debate. Comenzamos a hablar un poco sobre lo que ha ocurrido en Turquía, este sismo de gran intensidad que todos estamos viendo, las imágenes horribles que están pasando sobre el rescate de las víctimas, sobre la cantidad de víctimas que ya lleva este terremoto. Primero, queremos decir que los terremotos ocurren por la liberación súbita de energía, donde hay una gran deformación acumulada en los bloques que están cortados por una falla activa. Llega un momento que las rocas no aguantan la presión a la cual están sometidas y se produce el terremoto de origen tectónico. Hay que decir que no todos los terremotos son de origen tectónico. Hay otros terremotos ocasionados por los procesos del movimiento del magma en volcanes activos, por derrumbe subterráneo, y hay terremotos inducidos por la extracción de petróleo mediante fracking, que no es más que la fracturación hidráulica, y por llenados de grandes embalses, entre otros fenómenos inducidos sobre todo por el hombre. Es decir, que hay un conjunto de factores que producen terremotos, pero los terremotos tectónicos son los más conocidos y los que abundan en la corteza terrestre y sobre todo en los límites de placa, fundamentalmente en el cinturón de fuego del Pacífico, en la zona del Océano Índico, donde está localizado Indonesia, y otros territorios como en este caso de Turquía. Enrique, en el caso del más reciente evento que ha cobrado la vida de más de 30.000 personas, ¿cuáles fueron las condiciones geológicas para que esto ocurriese? Las condiciones geológicas que provocaron el terremoto de Turquía son bastante complejas. Turquía está situada en una región desde el punto de vista tectónico bastante complicado. En su territorio tenemos que explicar que se encuentran dos fallas activas importantes: la falla norte de Anatolia, que como su nombre indica va por el norte del país de Turquía, y la falla de Anatolia Oriental, que constituyen límites de 4 placas tectónicas. Las placas de Anatolia, la placa euroasiática, la placa arábiga y la placa africana. El terremoto que recientemente ocurrió el lunes 6 de febrero ocurrió en la falla que está situada al sur, en el límite prácticamente con Siria, por eso afectó a los dos países. Esta falla se llama falla de Anatolia Oriental. Hay que añadir que el número tan alto de afectaciones ha incidido tanto la magnitud de los dos terremotos ocurridos como la mala calidad de las edificaciones, en los cuales se ha determinado que no se respetó el código sísmico a la hora de construir. La vulnerabilidad de las edificaciones es un factor determinante. Hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, a la hora de evitar los daños que causan los terremotos. Por eso nosotros en nuestro país insistimos tanto en que se cuide la vulnerabilidad, se reduzca la vulnerabilidad tanto de los edificios que están ya construidos como en las nuevas edificaciones que se van a construir. Una de las cosas que publicamos y que a las personas les ha llamado más la atención, profesor, ha sido de que una de las consecuencias que tuvo este movimiento telúrico fue un desplazamiento del terreno.
¿de qué magnitud estamos hablando? ¿Por qué ocurre este fenómeno? En cuanto a las características de este terremoto, que fue un factor que también de los cuales provocó, que causó más daño, es que la ruptura se extendió del primer terremoto en unos 400 kilómetros, desplazándose hasta 4 metros del terreno. Es decir, en esos 400 metros, a una distancia de unos 50 kilómetros, el terreno se desplazó 3 a 4 metros. Por eso es que se ven imágenes de desplazamiento de carreteras, de líneas de trenes, por el desplazamiento de dos bloques. Hay que mencionar que este tipo de falla, la falla donde ocurrió este terremoto, es similar a la falla de San Andrés en California y a la falla Oriente, que está al sur de la región oriental de Cuba, que tiene un desplazamiento lateral, es decir, un bloque se desplaza con relación a otro. Por eso en superficie se ven tantos desplazamientos de carretera, de sembrado, porque se aprecia en superficie el desplazamiento de la falla. Casualmente, doctor, la semana pasada también ocurrió un sismo, por supuesto, de mucha menor magnitud, a unos 600 kilómetros, como se publicaba en nuestro medio, al sur de Pinar del Río, el pasado 8 de febrero. ¿Guarda esta alguna relación con los fenómenos ocurridos en Siria y Turquía? Podemos decir que no existe ninguna relación de manera directa. Ambos terremotos ocurrieron, como es conocido, en zonas de límites de placas que no tienen ningún vínculo tectónico, muy distantes. En ocasiones también ocurre que un terremoto fuerte dispara terremotos principalmente en zonas cercanas al epicentro, que están a punto de ocasionar un sismo. Estas zonas pueden estar ya maduras para disparar un sismo. Esto sucedió o puede haber sucedido con el origen del segundo terremoto de 7.5 de magnitud, ocurrido a pocas horas después del terremoto de 7.8. Por lo que hemos visto en los modelos de ruptura de falla, este terremoto de 7.5 ocurrió en otras zonas de falla. No consideramos que pueda haber sido una réplica como tal, porque las réplicas ocurren fundamentalmente en la zona misma de falla, y esto ocurrió, todo parece indicar, y las réplicas también del segundo terremoto que ocurrió en una zona de falla diferente. Es importante comentar, para que se comprenda también este fenómeno, que las ondas generadas por un terremoto fuerte sacuden completamente el globo terrestre. La Tierra vibra como una campana por las ondas que permanecen oscilando y rebotando en las diferentes capas de la Tierra, y son registradas en todas las estaciones que se denominan estaciones de banda ancha del mundo entero, sobre todo por varias horas, porque estos terremotos generan ondas de largo periodo de baja frecuencia que atraviesan todas las capas de la corteza. Por eso es que estos terremotos son utilizados siempre para estudiar las capas interiores de la Tierra, hasta el núcleo terrestre, porque estas ondas atraviesan toda la corteza terrestre, el manto y el núcleo, y son registradas en estaciones opuestas incluso a donde ocurrió el epicentro del terremoto. Ahora le proponemos una pausa en nuestro podcast de Cuba Debate, y usted sabe, puede encontrarnos en www.cubadebate.cu y también en nuestro canal de Spreaker. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. El podcast de Cuba Debate. ¿Ya lo tienes? Entonces, dale play al debate. Un saludo a todos, nos encontramos y seguimos hablando aquí en el podcast de Cuba Debate con el doctor Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional. ¿Cuáles han sido los sismos de mayor magnitud registrados en Cuba y sus cercanías? Hay que decir que específicamente registrado por la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional, los sismos de mayor magnitud registrados en Cuba son el ocurrido el 25 de mayo de 1992, que tuvo una magnitud de 6.9 grados. Este terremoto tuvo su epicentro al suroeste del Cabo Cruz, en la provincia de Granma, y fue sentido en prácticamente toda la mitad oriental del país. Tuvo una intensidad máxima de 7 grados, ahí mismo en la zona de la provincia de Granma. El otro terremoto fuerte registrado fue el ocurrido el 28 de enero de 2020 en las inmediaciones de Islas Caimán. Este terremoto, como todos recordarán, fue sentido en todo el país, incluso más allá de nuestro país. No tuvo su epicentro propiamente en el territorio cubano, pero sí muy cerca del territorio cubano, al sur de la región central del país.
No obstante, tenemos que mencionar que la historia sismológica de Cuba recoge la ocurrencia de más de 20 terremotos fuertes, entre los cuales se encuentran los de junio de 1766 y agosto de 1852, con epicentro al sur de la ciudad de Santiago de Cuba, que provocaron daños con intensidades de 9 grados en esta ciudad y provocaron una destrucción bastante grande de la ciudad de Santiago de Cuba. Y el último terremoto fuerte, el cual se toma como referencia para todos los estudios de peligro sísmico de esta ciudad de Santiago de Cuba, fundamentalmente, es el que provocó un 80% de daños en la ciudad, se fue registrado el 3 de febrero de 1932. Profe, cada vez que hablamos de sismos en el país, bueno, siempre pensamos en la zona oriental. Pero es así, solamente ocurren terremotos en el oriente cubano. ¿Cuáles son las zonas de mayor sismicidad, digamos, en el país? ¿Y cuáles son las fallas que lo provocan? En este sentido, podemos decir que las zonas sísmicas del país y asociadas a diferentes fallas, en primer lugar, la falla oriente, que está localizada al sur de la región oriental de Cuba, la cual constituye un importante límite de placa entre la placa de Norteamérica, a la cual pertenece Cuba, y la microplaca de Gonave. Esta es la causante de prácticamente todos los terremotos fuertes que han ocurrido al sur de Cuba oriental, es donde ocurre la mayor sismicidad del archipiélago cubano. Y la otra falla es la continuación de la falla del norte de la Española, situada al norte del extremo oriental de Cuba. Hay otras fallas de menor envergadura que se consideran fallas del interior de placa, como es la falla Pinar, la zona de fallas del norte de las villas, donde se han registrado terremotos perceptibles en diferentes épocas. Mencionar que en la falla Pinar hubo un terremoto de 7 grados de intensidad máxima ocurrido en enero de 1880 que fue sentido hasta La Habana. Es decir, que no solo ocurren terremotos en la región oriental de Cuba, hay muchas zonas que generan terremotos, pero sí con menor intensidad, con menor magnitud y con menor frecuencia que en la región oriental de Cuba, por encontrarse, como dijimos anteriormente, cercanos a una zona límite de plaga. Doctor, otra de las consecuencias que muchas veces vienen asociadas a los movimientos telúricos, digamos, son los tsunamis, y sabemos que Cuba tampoco escapa de estos peligros. ¿Realmente existe peligro de tsunamis para el país? ¿En qué condiciones se darían? ¿Cuáles son las zonas más propensas? En este sentido, Cuba no es un territorio que tiene un alto peligro de tsunami. Sin embargo, en la isla de la Española, que comparten los países de República Dominicana y Haití, sí han ocurrido al norte terremotos fuertes que han generado tsunamis y que potencialmente deben haber llegado a las olas a las costas de Cuba. En este sentido, estamos haciendo estudios para determinar el peligro que pudiera generar un terremoto fuerte ocurrido al norte de Haití o que ocurra al norte de Haití o al norte de República Dominicana, y cómo llegarían las olas a la parte nororiental de Cuba, que sería la que está más expuesta a este peligro, pero no comparado con otros países del Pacífico, del Océano Índico. Es decir, el peligro siempre va a ser menor, lo que hay que tenerlo en cuenta, y por el tiempo que hace que no ocurre un terremoto fuerte, debemos estar preparados y precavidos ante la ocurrencia de un terremoto fuerte en la isla vecina que pudiera afectar con algunas olas a las costas de Cuba, pero repito, no tiene un peligro comparado con otros países que hemos visto en las noticias en diferentes años. Por estos días sesionó un encuentro para la reducción de desastres sobre el impacto de los desastres naturales y, por supuesto, dentro de ellos se evaluó el tema de los sismos y de los terremotos. ¿Cómo se prepara también Cuba para estos fenómenos? ¿De qué se conversó en este evento? Como resultado de este proyecto se estableció una coordinación con la Dirección de la Defensa Civil Nacional, que es quien organiza el enfrentamiento a cualquier tipo de desastre ocurrido en Cuba, con la participación de organismos de la Administración Central del Estado y homólogos de Santiago de Cuba y de otras provincias del país, para coordinar las acciones para que cuando ocurra un terremoto fuerte estar preparados para atender las emergencias que se puedan dar. No fue un evento técnico desde el punto de vista de presentar trabajo, más bien fue un evento de coordinación de acciones, te repito, para enfrentar un terremoto fuerte que puede ocurrir en Santiago de Cuba. Además de que Santiago de Cuba es la ciudad de mayor peligro sísmico del país, también tenemos a la Defensa Civil Nacional que trabaja incansablemente en la preparación de todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento a desastres para que no nos sorprenda un evento de este tipo
de esta envergadura en nuestro país. Vamos a hablar un poquito ahora del fortalecimiento de la red de estaciones en el territorio nacional y sobre todo en la región centro-occidental del país como parte del monitoreo sismológico que realiza nuestro centro. Queremos decir que recientemente se instalaron estas nuevas estaciones en Ciudad de La Habana y Ciego de Ávila y estamos en proceso de incremento de nuevas estaciones en las provincias de Pinar del Río, Islas de la Juventud, Villa Clara y Camagüey, conjuntamente con un mejoramiento de los sistemas de adquisición y procesamiento y la superación constante de los especialistas que trabajan vinculados al Servicio Sismológico Nacional. Tenemos pendiente el año próximo fortalecer la estación central situada en Holguín y otras de respaldo situadas en Ciudad de La Habana con el objetivo de que el Sistema Sismológico Nacional con sus estaciones y con sus estaciones centrales constituya un eslabón básico para el monitoreo y el trabajo de este sistema de alerta temprana, tanto para sismos como para tsunamis en el territorio nacional. En relación también a las informaciones que abundan muchas veces para generar la alarma, recomendamos siempre consultar a las fuentes oficiales, evitar las falsas noticias, evitar las bolas, porque hay muchas personas que se dedican sin fundamento ninguno a crear caos en la población, crear alarma con malas intenciones. Eso ha sucedido, sigue sucediendo. Es muy común que las personas repliquen las noticias falsas y no sigan las noticias verdaderas. Nosotros en nuestra página web www.senai.gov.cu publicamos prácticamente de manera inmediata toda la información que se va generando del Servicio Sismológico Nacional, igual que lo hacen todos los servicios sismológicos del mundo. Por tanto, la población puede consultar en nuestra página web y estar informada permanentemente con todo lo que ocurre en materia de sismología en nuestro territorio nacional y más allá de nuestro territorio nacional. En estos momentos la información oficial además se envía directamente desde nuestra estación central a los medios de prensa de manera inmediata en caso de ocurrir un terremoto perceptible, un terremoto fuerte o cualquier anomalía sísmica que debe saber la población. Que esté tranquila la población en este sentido, que no se deje llevar por falsas alarmas y por falsas informaciones. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, profesor. Hoy conversamos desde el estudio nuestro. Bueno, hoy en un podcast un poco atípico, estábamos desde La Habana y el profesor nos respondió amablemente desde Santiago de Cuba. Agradecemos nuevamente a Cuba Debate por la oportunidad que nos ha dado de poder dialogar y transmitir algunas ideas sobre las particularidades del terremoto de Turquía y el de la actividad sísmica de Cuba. Es muy importante tener en cuenta, repito, el tema de las vulnerabilidades, no construir con medios propios que sean materiales locales que no lleven ni acero ni cemento, que son vulnerables sobre todo en la región oriental de Cuba. Tenemos que garantizar el desarrollo sostenible del país con construcciones sólidas, resistentes, que nos permitan un largo desarrollo y una larga vida, sobre todo para evitar desastres como el recientemente visto en Turquía, porque todo parece indicar que se violaron muchas cuestiones de la construcción, sobre todo las normas sismo resistentes. Hasta luego y muchas gracias por la atención prestada. Conversamos con el doctor Enrique Diego Arango Arias, jefe del Servicio Sismológico Nacional. Espero que este podcast le haya servido de interés. Recuerde que usted puede contactarnos en www.cubadebate.cu. También puede escucharnos en nuestro canal de Spreaker. Ahí están todos nuestros audios. Y los invitamos a un nuevo podcast, a escuchar un nuevo episodio en próximas emisiones.